Oh, hi minasan, bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo un tea time. Take a breath, take a long look around before you step, 'cause the tide is coming, swallowing the ground. Sí, como veis en el título del vídeo vamos a hablar de esas similitudes entre personajes de una misma demografía, los cánones que se tienden a utilizar en diferentes animes, en diferentes géneros. Y sí, obviamente no todos los animes son iguales, no todos los animes de una misma demografía son calcados, ni mucho menos. Hay animes que se salen de la norma, que son totalmente diferentes, totalmente originales, pero puede que con el tiempo, con animes que gustan más, menos, los que tienen más éxito, menos éxito, han hecho que diferentes compañías, diferentes autores hayan tendido a crear obras similares a las anteriores. Por eso mismo en muchas ocasiones se dice que ciertos personajes son iguales, que responden a un mismo canon, y ese tema es el que vamos a tratar en este vídeo. Yo prefiero clasificarlo en shoujo, shonen, seinen y yosei, dejando un poquito de lado al kodomo, lo siento mucho, pero no es una demografía que yo frecuente, precisamente. Y vamos a hablar más de los personajes ya que es el rasgo más característico en cada una de las demografías. Por cierto, antes de empezar a discutir si X anime es shonen o X anime es seinen, como siempre, tenéis el vídeo en el que explico las diferencias, así que por favor no limitéis las discusiones a ese tema. Empezando desde el shonen, como sabéis es una demografía dirigida mayoritariamente a un público masculino joven y por ejemplo uno de los temas más utilizados o géneros más utilizados pues son batalla, aventuras y demás. Y sobre todo en este tipo de historias se caracterizan dos tipos de personajes generalmente. El primero de todos suele ser el inútil, puede ser tanto el protagonista como los antagonistas o compañeros, y es el típico personaje que se presenta como alguien que no sabe qué hacer en su vida, no sabe cómo avanzar o está muy triste. Por ejemplo, podemos ver al principio como por ejemplo en Naruto, en Boku no Hero Academia, en Black Clover. No me refiero a que sean inútiles, sino que se presentan como un personaje que en ese momento se siente inferior al resto por un motivo u otro. Luego tenemos un segundo protagonista, antagonista o compañero, como digo, que es el badass. Es el personaje que suele estar acompañando al inútil, que es el que es mejor, el que es superior al otro y que siempre va a ir un poquito por delante del protagonista o del inútil. Que puede ser, por ejemplo, como Bakugo, como Sasuke o como, por ejemplo, no me acuerdo ahora cómo se llama, el de pelo negro de Black Clover. Suelen ser personajes que desde el minuto 1 son los putos amos, saben hacerlo todo, siempre miran con cara de asco al pobre protagonista que no sabe qué hacer con su vida y sí, son como los dos personajes más característicos del shonen de aventuras y demás. Como digo, hay personajes que salen de esta regla o de estos cánones, como por ejemplo puede ser Kira de Death Note, es un protagonista que sale totalmente de la regla de badass o de inútil, es un personaje que va un paso más allá de locura y psicología y sí, Death Note es shonen. O por ejemplo tenemos a Bash de Trigun, que también es un protagonista que sale totalmente de la regla, que pronto hablaremos de Trigun en el canal. Y sí, hay protagonistas de shonens que son muy atípicos, igual que historias diferentes que podemos encontrar en la demografía. Pero sí que en rasgos generales los badass y los inútiles son dos personajes que son muy recurrentes en las obras shonen. El shoujo es una demografía que da mucho que hablar, porque los tópicos, la tendencia a repetición son los que más generalizan, sobre todo los shoujos que tienden a hablar de historias de la vida, de romances y sobre todo de escolares. Son como las historias que más repiten cánones de personaje. Empecemos por una protagonista que yo odio y que me pone muy nerviosa y es la tonta. La típica chica que no sabe qué hacer con su vida, es muy inútil como los protagonistas de los shonens, y siempre se muere por los huesos del popular o del malote, siempre se arrastra y es como, ¿pero qué haces con tu vida, niña? O sea, pero sí, hay demasiadas historias shoujo con protagonistas tontas. Un anime que dejé de ver por la tontería de la protagonista fue Diabolic Lovers. No soportaba a su protagonista y la estupidez que tenía en la cabeza, sobre todo en la segunda temporada. De verdad, hay
hay cánones de chicas de shoujos que son extremadamente exagerados. Pasemos al segundo canon de protagonista femenina en anime shoujo, que es la fuerte. Es en este caso justo lo contrario de las tontas. Suelen ser las protagonistas que destacan más pues por ser fuertes, por ser delegadas o presidentas, como por ejemplo puede ser... ¿cómo se llama la chica? La protagonista de Kaichu wa Mitsama. Esa protagonista es totalmente diferente a ser precisamente la tonta, sino que es la fuerte, la que hace frente a los chicos. Y sí, es otro tipo de protagonista que me gusta personalmente más, pero que también obviamente se repite muchísimo. Y luego, por supuesto, no hay solo repeticiones en personajes femeninos, también los hay en masculinos. Y hay dos. Por un lado está el protagonista, que es popular en todo el instituto, que es el príncipe, que todo el mundo se muere por sus huesos, que de verdad, oh my god. Yo, por ejemplo, puede ser Yuki de Fruit Basket, aunque es un shoujo que puede salirse un poquito de la norma, pero sí, por ejemplo, Yuki de Fruit Basket podría considerarse uno de los príncipes del anime shoujo. Suelen ser muchas veces personajes bastante más afeminados y que suelen ser como el hito o el culmen de la belleza masculina en ese shoujo o en ese manga. El segundo canon que tenemos en personajes masculinos en shoujo es el del rechazado. Me suelen gustar más este tipo de historias. ¿Qué ocurre cuando el protagonista masculino es rechazado por el resto? Sea porque es un malote, porque pasa del mundo, porque es un trasladado, lo que sea, no es el príncipe, pero sí que suele terminar llamando la atención de todas las féminas de la historia. Pero sí, es básicamente igual que el popular, pero siendo un poco como nos da miedo, pero a la vez nos gusta. Que poniendo el mismo ejemplo de Fruit Basket sería en este caso Kyo, el que sería el como rechazado. Además hay un detalle que me hace muchísima gracia de los shoujos, más allá de sus personajes, porque un montón se repiten, y es que cuando se habla de shoujos escolares, casi siempre el protagonista, el antagonista o alguien importante en la historia siempre se sientan en la fila pegada a la ventana al fondo. Como si fuera muy interesante el hecho de que estén pegados a la ventana, como para alguna vez tener que mirar por ella y distraerse. Es una cosa que me hace muchísima gracia y que, por ejemplo, en Aoharu Ride no pasa, porque los dos protagonistas están justo al contrario que la ventana. Pero siempre me hace gracia que estén al lado de la ventana, casi siempre los protagonistas. Es como... ¿qué más da? No puede estar en el medio de clase, o sea, siento que es lo mismo, la historia, no lo sé, no entiendo. Por supuesto hay excepciones, sobre todo si metemos el shonen ai o el shoujo ai como géneros del shoujo, pero es que las historias mayoritariamente de shoujo suelen ser romances heterosexuales con protagonistas muy parecidos entre sí. Es una demografía que yo disfruto, pero soy la primera que dice es que todos son iguales, tío. Todos son iguales. Y las protagonistas tontas es que no puedo con ellas, de verdad. Y más si son como la prota de Diabolic Lovers. No. Y por último tenemos las dos demografías que yo personalmente más disfruto y son el Yosei y el Seinen. Son demografías que son algo más variadas, son para un público mayoritariamente masculino por parte de Seinen y mayoritariamente femenino para el Yosei, pero que ya es más adulto. Y las historias suelen ser bastante más variadas. Pasa lo mismo que con el shoujo y el shonen, que tienden a tener diferentes géneros, tanto el yosei como el seinen, más románticos en el yosei y más de aventuras, más de batallas y todo lo demás en seinen, pero son historias más variadas, con protagonistas más variados, igual que todos los géneros que abarcan. También tenemos los protagonistas badass, las protagonistas badass, los que van un poco más allá, los que pasan de todo, las protagonistas femeninas en romances que van un poquito más allá, como por ejemplo podemos ver en Nana o en Paradise Kiss. Y también no olvidemos los protagonistas que son inútiles y pasan a badass, como por ejemplo en Parasite con Shinichi. Hay de todo y un poquito más en este tipo de historias. Por supuesto, con esto no quiero decir que critico todos los protagonistas por ser iguales, por tener cánones parecidos, para nada, pero es una característica de la animación japonesa que vemos calcada, copiada o reutilizada muchísimas veces. ¿Por eso no me gustan los animes que se parecen? Para nada. Hay mangas que utilizan el mismo canon de personajes, hay animes que también lo utilizan, pero no por eso van a dejar de gustarme, porque las historias cada una se desarrolla independientemente.
En mi caso eso, quiero destacar el hecho de utilizar cánones de personajes similares. Pero ¿y vosotros? ¿Qué cánones del anime, qué cosas creéis que se repiten más en el anime y el manga respecto a diferentes historias? Contádmelo en los comentarios. Y bueno, creo que nada más, esta es mi opinión. Siento que aunque se parezcan ciertos personajes, aunque se utilicen personalidades similares en historias según la demografía y el género, no siento que sea algo malo. Pensad que siempre ha habido, hay y habrá personajes y historias que se parezcan, pero siempre hay alguna que otra que destaca y son las más interesantes en mi caso, pero no por eso vamos a dejar de disfrutarlas. No olvidéis comentar el tema de los cánones del anime según vuestra opinión. Y bueno, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darme un likecito y suscribiros aquí abajo si aún no lo habéis hecho y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo. ¡Mi!